Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Valentina Campos Santamaría. Soy profesora oficial de terapia floral de la Asociación Gremial de Terapeutas. Hoy estamos invitándolos a celebrar el natalicio de Eduard Bach, que nació hace 135 años, un 24 de septiembre de 1886. Ha pasado mucho tiempo, pero hoy es el día en que vamos a celebrar de una forma un poco parecida a lo que fue el año pasado, ya que seguimos en pandemia. Y este bichito no nos ha permitido poder hacer una celebración física, de poder juntarnos, de poder abrazarnos, pero estamos igual con el corazón conectadas, con esta luz que nos une, con esta terapia floral que es maravillosa, una terapia del alma. Hoy día les queremos regalar un video por las circunstancias que no nos permiten estar en forma directa, un video que ha preparado Viviana Acevedo Despechi, que ella es una socia, terapeuta floral y profesora de la asociación. Está entrevistando hoy día a una gran persona que es Ricardo Mateos. Ricardo Mateos es licenciado en Historia y Geografía, licenciado en Psicología y otras cosas más. Es un gran terapeuta floral desde el año 97, es cofundador y co-creador del Centro Gaia en Barcelona. Este diálogo, esta entrevista con una sencillez, con una profundidad que realmente les va a encantar. No quiero entretenerlos más y solo dejarlos con este disfrute de poder ver qué nos cuenta Ricardo en esta entrevista que hace Viviana Acevedo. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Ricardo. Disfruten y nos estamos viendo. Chao. Bueno, antes que todo te quiero dar las gracias por encontrarte en yo te ofrezco mi casa, bienvenido, y para conversar un poquito de tu último libro, ¿cierto? Que queremos compartir a través de esta vía, puedas contar un poquito de este regalo para que se llegue a las terapeutas y los terapeutas de Chile a través de la asociación, nuestros asociados y los invitados, ¿ya? Así que... Mira, yo te lo agradezco mucho, porque además Chile es un país que yo quiero mucho, que he visitado en varias ocasiones y me hace muchísima ilusión, además. Fíjate, para mí es un honor, te digo, porque finalmente uno cuando escribe algo, pues es para que la gente lo lea, ¿no? Entonces, el honrado es el autor, fíjate, no es el lector. Mira qué bellas palabras. Fíjate que esto lo despertó la inquietud en el segundo congreso virtual. Yo te escuché sobre algunos puntos de tu creación, de tu libro. Y me movilizó, como tú dices, el lector el que da el valor, ¿no? al mensaje. Y claro, me movilizó mucho. Entonces, a raíz de eso nació esta inquietud. Bueno, y le vamos a llevar a los terapeutas de Chile. Hoy día, que es el día de Bach, ¿cierto? Vamos a salir al aire el 24. Es una manera de celebrar. Les quiero mostrar un poco la carátula de este libro. Sí. Aquí está. Eduard Bach, las esencias de flores y otras hierbas, una vindicación de la terapia floral. Me lo he leído 2 veces. Van apareciendo cosas en el camino que uno va a veces como en la superficie. Te quería preguntar, Ricardo, ¿cómo te surgió escribir este libro? ¿Cómo nació de ti la idea de crear esto? Pues fíjate que a diferencia de otros libros de historia que yo he escrito varias cosas, ¿no? Que eran como proyectos claros que yo tenía en la cabeza, aquí no. Fíjate que no, de hecho ni pensé que sería un libro, porque muchas veces durante años alumnos míos me han dicho tienes que escribir y todo esto, y yo siempre me resistía mucho, porque yo siempre decía que no tenía nada que contar, porque de hecho yo soy una especie de componedor y yo me defino más como un embajador de otra gente que me ha enseñado a mí. Entonces, pero sí que es verdad que yo, que soy historiador y que he escrito varias biografías, me molestaba un poco esta idea de Bach totalmente parcial, muy fragmentada, y una idea de una especie de visionario, un señor con poderes, un hombre como que no sabíamos ubicarlo en tiempo y espacio. Y entonces yo necesito, para comprender el personaje, necesito historiarlo y necesito ordenarlo, saber de su vida y sobre todo ponerlo en contexto. Para mí esto es fundamental. Y esto mucho viajando por América Latina, yo me preguntaba, creo que te lo dije un día, ¿no?
cómo una persona en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, puede ubicar a Bach sin haber estado en Inglaterra, sin conocer un poco lo que es Europa siquiera, sin conocer lo que es ese mundo, esa cultura, esa forma de entender las cosas. Desde un mundo anglosajón, además, que no es católico, que es distinto al nuestro en ese sentido. Así es que lo que hice fue empezar a compilar todo lo que tenía, mirar todo lo que había publicado en distintas fuentes, que no había mucho, la verdad. Y también salió este librito sobre la hija de Bach, esta especie de recuerdos que se han publicado, que en realidad ella cuenta muy poco, porque a su padre apenas lo conoció y no lo trató. Y supo de las esencias de flores muy tarde, esta mujer en su vida. Y entonces, ya cuando fui compilando y vi que tenía un poquito de material, empecé a investigar en Inglaterra lo que se podía hacer. Y tengo una buena amiga allí, y esto se fue conformando, fui viendo que tenía bastante material y que estaba bien poner todo esto en conjunto, ponerlo cronológicamente, que se pueda entender el personaje. Y luego había otra cosa que yo he hablado mucho con Julian Barnard, que era la contextualización histórica, cultural y esotérica. Esto es un tema que yo he hablado mucho con Julian Barnard, tanto en España como en Inglaterra, cuando los hemos visto. Y entonces todo esto se fue conformando así, y ya cuando tenía toda esta parte hecha de la vida de Bach, el mundo esotérico, el mundo masónico, el mundo social y cultural de su tiempo, llega al año 36, cuando él muere, yo sentí que había que llenar también todo ese espacio, hacer una especie de hilo conductor del año 36 a nuestro tiempo. Y ahí está todo lo que es los tiempos del centro Bach, de los que no se sabía prácticamente nada, son 40 años prácticamente, hasta que el mundo floral empieza a eclosionar con muchos sistemas, con mucha gente, con escuelas de formación en muchos sitios. Así es que entendí que había que añadir todo eso. Y en eso me ayudó muchísimo Julian Barnard, que es quien más sabe de todo esto. Entonces ya llegamos hasta traer toda esa historia del año 36 hasta nuestro tiempo. Y a partir de ahí lo que se me ocurrió, pero ya es una cosa mía, es hacer una serie de reflexiones sobre qué es la terapia floral, cómo funcionan las esencias, qué son las esencias de flores, porque hay mucha confusión en todo eso, y también algunas reflexiones en torno a los llamados sistemas o esencias de segunda generación, todo lo que no es bachiano estricto, que también es un tema de mucho conflicto en el mundo floral. Todo eso es lo que se me ocurrió ir poniendo junto y al final quedó como un libro, lo revisé muchas veces, la verdad, porque me parecía un texto osado, es decir, atrevido, ¿no? Porque pongo también bastantes cosas fruto de mi experiencia y de mi opinión. Entonces, para mí es un trabajo arriesgado pero bonito. Tenía muchas ganas de publicarlo. Quizás, Ricardo, de alguna manera esto floreció de acuerdo a tu propia naturaleza de investigador, Sí, que como entender y contextualizar tu propia historia, quizás. Claro, claro. Fíjate que además, para mí, Bach en principio durante mucho tiempo ha sido un personaje para mí personalmente muy incómodo. Un hombre incómodo en tanto en cuanto era un personaje que si yo sabía que estaba ahí, había una foto, esta famosa foto que vemos siempre, pero yo necesitaba saber más, porque el personaje uno lo quiere conforme lo va conociendo y conforme lo va construyendo en base a su propia historia. Y necesitaba yo, para mí, esto era una necesidad propia, poner carne y lo que era como una especie de esqueleto poco sostenido, ver al hombre. Yo necesito ver al hombre que hay detrás de todo esto, porque si no me es muy difícil trabajar. Yo trabajo con ello, pero necesitaba esto. O sea, lo que, si logro entender bien, de alguna manera, el poner en contexto histórico, que a mí me pareció muy iluminador, ¿tú ves al hombre que está haciendo un proceso también? Claro, porque el hombre hace proceso. Fíjate que toda la obra de Bach, en realidad, su discurso fundamental, más allá de las flores, es el camino interior. La propuesta de Bach para mí es totalmente mística, en un sentido de la mística clásica. Es un viaje iniciático. Y él lo que hace en su vida, lo que mi deducción final, hace un proceso iniciático. Ni siquiera voluntario, quizá ni siquiera se lo planteó así, porque la vida viene como viene. Pero es interesante, cuando tú lo pones cronológicamente negro sobre blanco, tú ves un hombre que viene de una sociedad burguesa, bienestante, inglesa, muy clásica. Los padres son anabaptistas, él va a ser de la Iglesia de Inglaterra,
anglicano, un médico, ser un médico en ese momento es una cosa de prestigio, ir a la universidad en Inglaterra es una cosa muy elitista en ese momento. Es un hombre que viene de la clase media alta inglesa y por tanto hace lo que había que hacer en ese momento. Estudiar unos estudios importantes, en este caso de medicina, otros hacían, yo sé, estudiaban derecho o cosas que daban estatus. Y él va siguiendo todo este camino de una persona que en la sociedad inglesa, que es una sociedad muy estamental, un hombre que va metiendo la nariz donde está el estatus. Entonces, él pasa primero de la universidad en Birmingham, después decide ir a Londres en contra de la voluntad del padre, decide no trabajar en esa fundición paterna, que era un negocio bastante floreciente, y más con la Guerra Mundial floreció mucho, y él decide seguir esta vía, y él ya, dice Nora Wicks, él de niño, él ya quiere ayudar. Esto es una pulsión vital en él. Eso se va a ir construyendo, su forma de ayudar va a ir variando con el paso del tiempo. Y es curioso cómo él la ayuda la ve desde dos vías, que para él son unitarias, que es la medicina y la religión. Entendiendo por religión, primero la religión en el sentido más clásico, más convencional, y después una espiritualidad, es decir, la vía del espíritu, la vía mística y la vía médica. Y cómo él va a hacer una especie de sincretismo, de unión, de síntesis de ambas cosas, no sé si pensándolo o la vida le fue llevando. Entonces, de la medicina, él ya en Londres, en el Gran Londres de esa época, antes de la Primera Guerra Mundial, él ya se va a acercar a la gran universidad, porque no es lo mismo la Universidad de Birmingham que la Universidad de Londres, con los grandes colegios que hemos visto en las películas. Esto lo hemos visto todos. Entonces, él ya entra en la gran cultura británica de ese momento y de ahí ya entra en contacto, lógicamente, con cosas importantes. La masonería, que va a tener mucho calado en él, la homeopatía y luego toda la impregnación de los movimientos esotéricos que hay en ese momento en Inglaterra. Además de que era un hombre bastante leído y tenía una cultura propia. De alguna manera, también este viaje que tú nos muestras y nos deja tan claro, digamos, los desvíos que él hace. Es como, a mí o sea, lo he ido leyendo de antes, pero como también lo vas poniendo, de alguna manera, como busca de la medicina, da vuelta el timón, sigue que con, bueno, la masonería, sigue con la homeopatía y sigue a la vez como absorbiendo este clima muy entre místico, espiritual, de una Inglaterra que trae mucha información de la India. Claro, claro. Como que se está amalgamando está como, digamos, creciendo la terapia floral como de una vía anterior, como de... Claro, claro. Como Fíjate, que está gestándose mucho. Ahí está, hay una persona chilena que yo cito en el libro, ¿no? Que ella es filósofa y me dijo un día, hace muchos años, me dijo, mira, aquí está toda la filosofía de Occidente, encriptada, pero aquí está todo. Está Platón, está Aristóteles, está la escolástica, hay muchas cosas y está también mucho de esta filosofía oriental que llega a Inglaterra porque Inglaterra es el crisol del mundo en ese momento. Entonces, un hombre que, como hombre inteligente, el conocimiento es una gran trama que uno tiene en la cabeza. Y esa gran trama, tú todo lo nuevo que vas incorporando lo vas colocando como piezas en un puzzle. Y ese puzzle te da una visión mucho más amplia de esas cosas. Además, un hombre que va a ser un revolucionario, en el buen sentido de la revolución. Es decir, un hombre que va a buscar democratizar la curación. Primero desde la medicina, como él puede, con las vacunas durante la guerra, y después aprendiendo esto mucho de la homeopatía, una homeopatía que en ese momento era muy clasista y que quiere democratizarse. Y él al final lo que hace, que es un planteamiento muy sencillo para que cualquier persona sin formación específica, sin un estatus, digamos, específico, pueda usar algo que es sencillo pero que es complejo al mismo tiempo. A mí eso me parece absolutamente brillante. Ricardo, y tú como terapeuta floral y como un mensaje a los terapeutas que nos están viendo, ¿cómo verías este proceso en llevarlo directo a la terapia o al propio autoconocimiento? Este bagaje, esta como dijera, acumulación de experiencias para poder transmitir o Claro. trasladar o ayudar. Qué bonito lo que dices, ¿no?
porque hay muchas cosas que tú tienes una visión muy clara de las cosas, muy certera, ¿no? Fíjate, para trabajar en terapia, para mí hay varias cosas fundamentales. Una es experiencia de vida. La experiencia de vida bien utilizada es un recurso enorme. Yo veo personas que han sufrido mucho, tienen un montón de recursos, porque el sufrimiento es un recurso. Lo vivido es un recurso. Bach es un hombre que vive muchísimas cosas. Muchas cosas, con una vida además emocional, familiar muy azarosa. Es decir, todo eso, seguro que eso le juega a favor. Pero también está la cultura que hoy en día es muy despreciada, ¿no? La cultura, hay que saber de lo que uno trabaja, pero hay que saber también de otras cosas. Es un hombre que, aunque él no lo explicita, porque el problema con Bach es que no tenemos textos suyos, muy pocos, pero es un hombre que está al caso de lo que sucede, que sabe lo que está sucediendo en Europa, que sabe de desarrollos históricos, que sabe de espiritualidad, que está tocando muchas teclas al mismo tiempo. Es decir, por tanto, hay una experiencia vital, hay un conocimiento de estudio, cuidado, de estudio y de investigación. Porque hay una ficción a veces en lo floral o en cierta literatura como de que Bach fue un hombre que no investigó. Él investigó claramente. No era todo una cuestión de poderes personales, que no digo que no los tuviera. Claro, Pero yo, claro. A distorsionar, porque de alguna manera yo también tengo esa mirada de que hay mucha literatura que desvía un poco, sin quitarle la importancia, ¿no? Claro. De la conexión o de la inspiración real, de una información más amplia del común de las personas. Pero él no creo que tomara la flor y tic, hiciera un ruido, ¿no? Es como, y lo dice, y me gustaría que nos contara un poquito más profundamente de eso también. La importancia de la planta, de cómo Bach pasaba horas y horas dentro de su campo donde estaba, donde se movía, conectando, viendo la tierra, viendo dónde crece, cómo crece, qué características tiene. Y eso que de alguna manera es una señal, ¿cierto? Es un signo Claro. que enseña a mirar a las personas también desde lo simbólico y de su signo, de su parada, en fin, de cómo se Y fíjate que son cosas que van de la mano. Cualquier persona que viene a un curso mío o tuyo, se acerca a las flores, con el paso del tiempo va teniendo una sensibilidad más afinada hacia lo natural, de forma lógica. Yo nunca viví en el campo, yo nunca tuve conocimiento, nunca supe nada de todo eso. Y sin embargo, yo hoy en día voy por la carretera y voy identificando flores y miro hoja, y miro tallo. Hay cosas que se refinan también. Si él tenía ya una cierta sensibilidad, digámoslo así, que debía tenerla sin duda. Pero esa sensibilidad, que es importante, está apoyada en la investigación. Está apoyada, y no olvidemos que Inglaterra es un país de una enorme cultura hortícola, de una enorme cultura de jardines, de una enorme cultura de plantas. Eso es algo que en Inglaterra, quien haya estado, lo verá nada más llegar. Entonces él va a los jardines reales de Kew, él va a muchos sitios, él investiga, él mira plantas, él toca. No es una mirada en la lejanía y una información que a lo mejor me viene. Y no digo que no le viniera. Y seguro que algo canalizaba o que algo podía percibir, simplemente percibir. Eso seguramente lo refinó con el paso del tiempo. Pero también había una base investigadora. ¿Qué es lo que pasa? Que como en su literatura, en la que nos ha llegado, en sus textos, los pocos que han llegado, la planta no está descrita, pero está implícita. ¿Qué es lo que ha hecho Julian Barnard? Desencriptar. Sí. En su libro Forma y Función ha desencriptado. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho? Muy inteligentemente. Desde una descripción objetiva de una planta nos ha permitido ver que esa descripción objetiva de la planta es exacta al patrón que Bach nos diseña. Ese es el gran engranaje. Es decir, es un hombre que ha investigado y que además ha ido afinando su sensibilidad, ha ido afinando su percepción. Y de ambos lados, de esa conjunción, sale la finura de su trabajo. De alguna manera lo que se está visualizando dentro de todo este viaje, ¿cierto?, de lo histórico, de la planta, de lo floral, captar la cultura del momento, la historia, estás hablando de integración. Claro. Hablando porque integrar la planta objetivamente, ¿cierto?,
que él la vive y la experiencia, y además de la conexión y de del el lenguaje que va detrás de esa figura o de esa forma, de ese color, está uniendo el cerebro, está uniendo todo lo que somos, ¿cierto? Claro. No podemos parcelarnos solo a lo científico ni solo a lo canalizador. Claro que fíjate que son muchos o algunos abordajes psicológicos son puramente materialistas, porque no contemplan la dimensión trascendente, si tú quieres. No la quiero ni llamar espiritual, trascendente, ¿no? Bach, ¿qué es lo que va a hacer? Integra lo trascendente, lo simbólico, lo investigado, lo científico, lo médico y el carácter. Integra todo eso. Él tiene una capacidad de integración enorme, enorme. La pena es que no tenemos, él no nos dejó, por el motivo que fuere, no nos dejó una explicación o un diario donde él relate cómo es este viaje. Podemos imaginar, yo puedo imaginarme, ahora puedo imaginarme un poco más el viaje, ahora que ya conozco su vida, ¿sí? Aún así hay lagunas, pero que hay un viaje de mucha integración, sin duda. Porque tú no pasas por la masonería y estás años en la masonería con grados distintos sin haber integrado misterios herméticos, tradiciones antiguas, clásicas, egipcias, sumerias, grecolatinas, la cábala. Todo eso son cosas que él integra. Pero desde la homeopatía él está integrando todo el esoterismo occidental, alemán, el idealismo alemán, la alquimia, todo eso lo está integrando también. Y está integrando toda la cultura inglesa, paisajista, de jardines, de plantas, teniendo en cuenta que él viene de una cultura, esa Inglaterra imperial, donde hay mucho interés, incluso por parte de la corona, de que todas estas compañías que están por todo el mundo, por todo el imperio, traigan especies vegetales, que es una cosa muy del siglo XIX. Importar especies vegetales, investigar especies vegetales, ver cómo son, toda esa cultura la está integrando él. Sí. Y además desarrolla una sensibilidad capaz de captar algo que la planta transmite no a través de la palabra, sino desde otro lugar. ¿Y no te parece, Ricardo, que esta poca información, que a mí me llama mucho la atención, ¿cierto? Que hay episodios donde él quema todo y parte y deja y suelta y su impulso, su pasión, su fuego, también nos da una posibilidad, pensando en el trabajo terapéutico y en nosotros los terapeutas, la posibilidad de explorar y de experienciar y hacer vida, porque si nosotros tuviéramos una colección de volúmenes, probablemente la terapia floral no sería lo que es la terapia floral. Sin duda, y es muy interesante lo que tú dices. Fíjate, eso, por ejemplo, si tú estudias psicoanálisis, hay toneladas de obra de Freud. Hay toneladas, lo cual un psicoanalista tiene una forma psicoanalítica de estar. Hay unos ciertos protocolos, hay unas ciertas formas. Claro, Bach, y yo creo que esa es su voluntad, fíjate. Yo creo que él quema todo para dejar la cosa de la forma más sencilla, no simple, más sencilla posible. Es decir, no quiere dejar nada protocolizado, ni estanco, ni rígido. Eso nos deja un vacío por un lado, pero nos deja también la posibilidad de mucha libertad y mucha apertura. La libertad. Claro, la libertad. ¿Qué pasa también ahí? Que la libertad, cuidado, porque si nos vamos a lo insensato, la libertad nos permite también empezar a ficcionar mucho. Hay una frase que tú pones en el libro, que no todo vale. No, es que no todo vale. No todo vale. Entonces, a veces, este viaje de libertad, yo siento que muchas veces, a lo mejor, bueno, también es una visión personal, pero muchas veces caben los terapeutas, o a veces he visto los alumnos, como la idea de que todo vale. Y hay poca como seriedad o hay como una moda, ¿no? Claro, todo vale, entiéndeme, todo vale cuando hay una sensatez, ¿sí? Un proceso interno, una construcción interna y una responsabilidad de aquello con lo que uno trabaja. Desde ahí sí. Pero si eso no está... Eso es lo que nos da Bach, de alguna manera, de que este es un proceso intenso, ¿cierto? Porque su vida ya no puede ser más ejemplo de intensidad, un proceso intenso de investigación, de búsqueda interior. Entonces,
el terapeuta está llamado a transformar y a reconocer este interior para ir como afirmándose, haciendo Claro, porque es que es justamente esto. ¿Qué pasa si nos vamos a las versiones fáciles? Hay versiones muy fáciles, yo también lo entiendo, ¿comprendes? Hay un punto que es muy sencillo. Aprenderse 38 flores en un listado no es una cosa muy compleja. Y poderlas prescribir tampoco es una cosa muy difícil para nadie, ni muy compleja. Y no digo que eso esté mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también tenemos que tener una responsabilidad, porque una cosa es algo que yo me tomo para mí y otra cosa es algo que yo tomo, que yo doy a otro dentro de un contexto que es terapéutico en sí mismo, porque tiene que haber una escucha y hay una interpretación de lo que le pasa al otro. Y hay un diagnóstico de lo que le pasa al otro. Entonces tenemos que ir también a cosas más complejas. Eso por una parte. Y por otra parte, esto lo digo yo en mis cursos, los patrones florales han de ser entendidos aquí. Porque yo puedo tenerlos memorizados aquí, pero si yo no lo he introyectado aquí y yo no sé cómo es sentir la violeta de agua aquí, yo no sé cómo es sentir el terror de Rose, yo no sé cómo es sentir la ausencia de Clematis y no lo puedo identificar en mí, porque finalmente verse en los 38 patrones no es tan difícil, porque todos tenemos esto. Si yo lo puedo ver en mí y reconocer también desde mi parte de sombra, yo puedo entonces identificarlo. Porque si no, ¿en qué caemos? Que esto yo lo he visto mucho, y lo hago corto, en el mundo floral, no tanto ahora, pero en otro tiempo cuando yo empezaba, ¿no? Usar las esencias de Bach como para insultar a la gente. Este es un Willow, este es un no sé qué, pero yo no osaría decir eso, porque Willow soy yo, Chicory soy yo, Heather soy yo, en grados distintos. ¿Cómo voy a...? Porque es muy descalificatorio esto. Y cuando se hace indica que no hay proceso. Porque no hay compasión. De alguna manera nos llama, este camino nos llama a encarnar realmente estas 38 patrones y estructuras que si las reconocemos o las vamos visualizando poco a poco, como yo le digo en los cursos, van floreciendo dentro, porque está la semilla, van floreciendo y a veces están enredadas y a veces están como maleza o marchitas, ¿cierto? Y la esencia lo que ayuda es que vayan apareciendo floralmente en nosotros. Ahí está. ¿Qué le dirías? Está la semilla. Fíjate esto que dices tú de la semilla, que Bach lo dice de forma, con otro lenguaje, porque es un lenguaje más arcaico, es un lenguaje de hace 100 años. Él dice, en todos nosotros habita una chispa divina que tiene que ser despertada. Eso está. La esencia de flor lo que va a hacer es tocar ahí, resonar ahí. Y de lo que es error, generar virtud. Una maravilla. Conceptualmente es maravilloso. Fíjate, alguien que se plantea del error pasar a la virtud, teniendo en cuenta que uno tiene error y virtud dentro, es muy interesante. Fíjate, acabo de atender yo a una niña, no en España, de otro país, una niña de 11 años, lindísima. Y me dice, yo digo, ¿qué problema tienes? Dice, el problema que tengo es que soy buena y soy mala. No. Fíjate, buena y mala. Claro, es decir, que esto, fíjate, el patrón de Hori, ¿no? Como la intoxicación emocional, la rabia, la envidia, todo esto intoxica. Y en mí hace crecer una ponzoña que, como dice Julian Barnard, solo puede ser contrarrestada por la potencia del amor. Es el giro de la envidia al amor, sería, ¿no? Que muy interesante. Desde la misma estructura. Claro. El mismo patrón. Ahí está. El luz y sombra. Ahí está. Ahora, pasando un poquito a lo que Bach nos plantea como una condición del terapeuta, y tú lo pones en tu libro, de cómo conocer la naturaleza humana y conocerse a sí mismo, como tres pautas que nos da así como guías, ¿cierto? Sí. ¿Cómo dirías tú, como terapeuta, y qué le dirías a los terapeutas? ¿Qué es conocer la naturaleza? O sea, como pincelar cada uno de esos puntos. ¿Podría? Claro, fíjate, conocer la naturaleza en sí misma
la naturaleza que tenemos alrededor, ¿no? Es acercarnos a ella desde una visión no materialista, no utilitaria, no de explotación, sino reconocer que la naturaleza está imbuida de grados de conciencia. Reconocer, claro, ¿qué pasa? Que las especies vegetales se han considerado siempre estáticas, totalmente estáticas, como sin vida. No, las especies vegetales tienen grados de conciencia también. Un día decía Jurien Barnard, todo el mundo entiende perfectamente la evolución darwiniana de las especies en la dimensión física. Dice, también es muy fácil entender que en paralelo a esa evolución física de las especies, hubo una evolución también de grados de conciencia. Y eso está claro cuando uno mira a los antropoides superiores, que son parientes nuestros. Hay una clara conciencia ahí. No como la nuestra, será distinta. Entonces, hay que respetar la naturaleza, conocerla y acercarnos a ella, es decir, conocer las plantas per se. Qué distinto sería el trato a la naturaleza si nosotros tuviéramos conciencia que la naturaleza tiene conciencia. O que los representantes de la naturaleza son conciencia viva, porque no la tratamos como la hemos tratado. O sea, claro, ahí está. Ahora está emergiendo, ahora comienza a emerger una cierta conciencia de los animales de hace más tiempo, de las plantas como seres vivos que tienen que ser también respetados. No hemos tenido ningún respeto por ellas. Entonces yo creo que también generar una conciencia ecológica de verdad. Ecológica. Esto lo dice mucho la gente de California también, una conciencia ecológica de verdad. Es decir, cuidar también las plantas, sean aquellas que yo uso o no uso, desarrollar una conciencia de cuidado de la tierra. Eso para mí es una cosa muy importante. Ese cuidado te lleva al propio cuidado. Ahí está. Claro. El terapeuta tiene que ser un agente de cambio a que cada movimiento que hace, creo yo, el cuidado hacia la naturaleza lo está haciendo por sí mismo y por lo que lo rodea. Entonces, claro, porque integración de nuevo, ¿no? Ahí está. Integración, mira qué bonita palabra. Integración es la clave de todo, porque es como es fuera, es dentro. Es un juego. Sí, yo no puedo aprender a cuidar, no puedo cuidar, si no sé lo que es cuidar un poco, cuidarme a mí. Y en el cuidar está las plantas, los animales, la tierra y las personas, ¿no? Claro, fíjate en segundo punto, dices tú, la naturaleza humana. Me fascina la naturaleza humana. A mí lo que más me facilita mi trabajo en terapia es que me encanta la gente. A mí me gusta la gente, me gusta escuchar las historias, me gusta. Yo he leído mucha biografía. Lo compleja que es la naturaleza humana y lo difícil que es enjuiciar. Porque hay una parte que cuando uno empieza a escuchar, entiende y se torna compasivo. Mira que sale. Del juicio a la compasión. Claro, y que la naturaleza humana, fíjate, todos estamos sujetos a los pecados capitales, todos, en grados. Gula, envidia, codicia, y esto uno tiene que tener la humildad de reconocerlo. Porque yo estoy sujeto a eso. Y Bach en su propio proceso personal nos muestra también la luz y la sombra, que eso creo que es muy liberador, porque se tiende a poner en un halo especial como un ser no humano. No humano. Claro, es liberador para nosotros. Fíjate, yo, con lo poco que hemos podido saber hasta ahora, pero fíjate, preguntas a mí me quedan en el aire, ¿no? ¿Qué relación tuvo con su familia de origen? Parece muy escasa. Muy escasa. Relación con su hija sabemos que prácticamente nada. No. Una hija de la que no se acuerda ni en el testamento. Creo que ahí hay cosas, es un hombre sujeto a las pasiones, sujeto a los errores, a las limitaciones, bueno, claro, a todo esto, ¿no? Y la tercera vía es el conocerse a sí mismo. Claro, conocerme a mí me facilita el poder conocer a otro. Porque si no es muy fácil, si yo no me conozco a mí, empezar o a prejuzgar, o a interpretar, o a calificar de forma peyorativa, por lo general, al otro o lo que el otro trae. Ahí está la clave de lo que decías anteriormente, de que uno señala, aquí está un willow, aquí está un vine, aquí está un... Pero si uno lo internaliza y lo reconoce en sí mismo, ya va a ser más difícil que uno dispare ciertos... Evidentemente, pero también ahí hay otra cosa, porque hay un poco de truco en eso, ¿no? Ahí hay otra cosa, que es
claro, una cierta literatura ha presentado siempre las esencias, o algunas de forma muy peyorativa, ¿no? Como que ser Heather es una cosa monstruosa, o ser Vine es una cosa monstruosa, o ser Chicory es una cosa monstruosa. No, Chicory soy yo. Yo soy Chicory muchas veces, yo soy Heather muchas veces. Mucho, yo soy muy gregario. Yo soy cualquier cosa, en grados, ¿sí? Fíjate que una experiencia, te voy a contar un poquito una experiencia de una de las Sí. de Heather, que tiene la fama de ser, o sea, yo que soy bien Heather muchas veces, ¿no? Es como que, oh, qué vergüenza, ¿cierto? Pero mirando la planta, mirando su conexión con la tierra, en la tierra que crece, en la forma, en la necesidad de colonia, uno empieza a mirar otra parte que es fundamental para ese estado, digo yo, de estar con un otro, porque el servicio a través de esa aridez, de esa escasez, de esa que si no es en colonia no pueden sobrevivir. Entonces, qué mensaje hermoso, y ahí es donde calza el servicio de Heather. Ahí está. Fíjate, Heather, que es una de las esencias más maniqueas, ¿no? Porque es lo que nadie quiere nunca ser, ¿no? Claro, yo recuerdo estar con Julian Barnard allí, enfrente de donde él vive, que son montes, son laderas, donde hay mucho Heather. No, son sitios de páramo donde no hay una soledad monstruosa. Heather es una persona, o yo en mi Heather me siento en un limbo. Mi angustia es pertenecer, que alguien me vea y que en su mirada me dé reconocimiento y existencia, porque vengo de un páramo, vengo de una tierra yerma, donde no hay nada. ¿Y qué es lo que tiene Heather? Muchas cosas buenas, pero una de esas es, en un mundo de mucha soledad como es el nuestro, poderse acercar a alguien y decirle quién es usted, sin invadir. Pero decir, usted está aquí, yo estoy aquí, ¿quién es usted? Hablemos un rato. Eso no es invadir, es generar vínculo. Y desde su propia conciencia de existir en un páramo, la lleva a conectarse con un otro y poder comprender o visualizar el dolor o la necesidad. Y ahí está dispuesto. Claro, es muy bonito poder mirarlo desde otro punto. Tú date cuenta cómo, es muy fácil entender esto hablando de Heather. Fíjate cómo las personas hoy en día, cuando están solas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a llamar por teléfono, empiezan a mirar mensajes por teléfono para sentir que alguien les está viendo o les escucha o les tiene en cuenta o les da un like. Alguien les ve. Hay una angustia también en eso. Quiero decir que no, Heather no es solamente una persona pesada que no quiero ver. Es mucho más que eso. Hay sufrimiento. Claro. Hay sufrimiento. Ahora, para no quitarte mucho, quiero llegar a como uno de los mensajes finales de Bach cuando habla de que se vaya, ya sabe que se acaba su vida, pero también nos habla en ese mensaje, que no lo tengo aquí textual, pero está en la página de tu libro, habla hasta, mientras me voy, me tomo un vino, mientras me voy, el banquete está listo, que puede ser una metáfora, pero también habla de tomemos un vinito o fumemos un cigarro. Esta invitación, ¿cierto? Que en el fondo, antes de partir, nos entrega un poco lo que conversamos antes, de no dividirnos entre lo llamado espiritual y lo llamado científico o de la investigación, ¿cierto? ¿Qué podrías decir tú que a partir de este hombre, con toda esta historia que sabemos poco, pero se sabe mucho en el fondo, se puede profundizar muchísimo, ¿cómo quedaría después de eso, después de su partida, la terapia floral? Porque tú en tu libro lo pones, después de... Claro, fíjate. Un poquito porque hay para algunas personas que no, a lo mejor están partiendo en la terapia floral, hay como un lugar ahí entre que, no sé, como que... Hay un vacío, claro. ¿Podrías contar un poquito de eso? Sí, fíjate, yo te decía antes que cuando yo escribo sobre un personaje, al personaje lo quiero. Pues no me queda más remedio que quererlo, porque ya sé. Y yo, fíjate, yo me acuerdo cuando yo empezaba durante muchos años,
que iba a congresos y entonces iban allí, ponían la foto famosa y una vela y todo eso. Y había algo que a mí me rechinaba mucho, como que este hombre no me caía muy simpático, por la imagen que me presentaban, de una especie de santón, Santo. elevado no sé dónde. A mí eso nunca me hizo el personaje atractivo, fíjate. Y sin embargo, encontrar al hombre mundano, al hombre aterrizado, al hombre que siente, que come, que bebe, que se equivoca, que deja a la mujer y que la engaña con otra, y que encontrar a ese hombre que deja una gran obra, pero que al mismo tiempo hay una vivencia encarnada, hay un deseo, a mí eso me ha liberado mucho y me ha ayudado mucho a congraciarme con el personaje. ¿Qué es lo que pasa? Que ese Bach, claro, él no escribe de sí mismo, él no ha dejado unos diarios. Él ha dejado unos textos que son textos muy académicos, si tú te das cuenta. Y uno lo lee en inglés y son textos farragosos, son textos que no son de fácil comprensión, en un inglés muy, muy arcaico, porque se está dirigiendo a gente muy culta, se está dirigiendo a masones, se está dirigiendo a médicos, se está dirigiendo a homeópatas, gente que no era del común, digamos, con una cultura básica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es mi parecer. Cuando él muere, ¿qué sucede? Quedan huérfanos. El gran hombre se ha ido, el maestro se ha ido, y quedan dos personas, que son Nora Weeks y Víctor Buren, custodios de esa obra, junto con Mary Taylor, que queda también custodia de esa obra, pero Mary Taylor ha sido amante de Bach. Y Mary Taylor es expurgada rápidamente de ahí. Yo creo que se instala un puritanismo, muy anglicano también, un purismo, se crea una especie de museo de preservación de una memoria. Y entonces como hay una necesidad como de no mencionar lo mundano. Es curioso, la biografía de Nora Weeks no cuenta nada. No cuenta nada, no se ve el hombre detrás. No hay familia, no hay amigos, no hay... La masonería se menciona muy de paso. Hay muy poca carne, no hay carne. También porque yo creo que necesitaban, lógicamente, preservar una obra que no se sentían capaces de modificar porque no querían tocar nada. Y porque, claro, en el año 36 hay que ponerse en Europa. El año 36 estamos a punto de la Guerra Mundial. Había que preservar eso, no era un momento de ponerse aquí a contar si este señor había sido infiel con su mujer, porque esto iba a descalificar mucho todo esto. Entonces construyen una imagen, yo creo, muy pulida, muy pulcra de este hombre, que nos deja mucho vacío, pero que permite que toda esa obra llegue incontaminada y sin una gran crítica social a la figura de Bach hasta los años 70. Eso es lo que yo creo. Además de que Nora Weeks, posiblemente una mujer que tenía muy divinizado a este hombre y no se atrevía ni a cambiar un punto ni una coma de todo aquello. Pero es lógico que no quieran que lleguen descalificaciones que digan, pues este señor fue infiel, este señor tuvo una hija que la abandonó. Claro, eso podía ir muy en contra del trabajo que ellos querían preservar. En la época, ser mundano estaba fuera del nivel espiritual. No se podía, no era espiritual. Entonces, claro, yo creo que ellos lo espiritualizan más, de alguna forma, le rebajan la dimensión carnal. Hay que tener en cuenta que, claro, es un momento muy difícil, la guerra mundial se vivió muy mal en Inglaterra, viene una posguerra, son años muy complicados. Muy difíciles, sí, muy difíciles. Claro. Y seguramente, como todas las cosas también, el hecho que se haya aminorado, quizás partió el 70 más o menos que tú hablas en el libro, con más fuerza, pero con otra visión. ¿Me podrías conversar un poquito de eso? Claro, porque fíjate que en los años 70 ya, con Nora Weeks muy mayor, ella muere en el 78, Víctor Buren muere en el 75, ya ellos han hecho un buen trabajo que es traer todo esto incontaminado, totalmente incontaminado, hasta los años 70. ¿Qué es lo que pasa? Que en los años 70, que llegue esta obra incontaminada, es decir, que haya un señor que no se le puede descalificar por ningún sitio, porque el Bach que nos presenta Nora Weeks es totalmente inatacable, por decirlo así, eso yo creo que engancha muy bien con la nueva espiritualidad, la New Age, el movimiento hippie, todos esos movimientos que se están dando en esos años 70. Entonces, es algo que encaja muy bien ahí. Porque justamente si tú vas a mirar esa espiritualidad de la era de Acuario, de los años 70, es muy elevada. Es muy elevada, que no haya ego. Sobre todo, la disminución del ego.
y la elevación. Entonces, encaja muy bien con esta imagen baquiana, que es la que ahora necesitamos justamente carnalizar. O sea, rescata de alguna manera. Claro. Esa época que ahora hoy día uno la mira fue muy importante, pero es lo que trae de vuelta y nos pone... Claro, porque fíjate que los años 60 y 70, claro, los años 60 y 70, ¿qué van a ser? De un mundo muy materialista, fuertemente materialista, y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Como todos estos movimientos, mismo la psicoterapia humanista, todo esto está eclosionando para aligerar, para rescatar lo humano, para traer una espiritualidad que no sea la religiosa clásica, católica o de otro tipo, que sea dogmática, sino una espiritualidad elevada, ligera. Y yo creo que este mensaje de un Bach, que es un hombre también un poco elevado y que nos trae estas flores en el pelo, yo creo que encaja muy bien con todo esto y permite que todo esto haga una enorme expansión entre los 70 y los 80, por supuesto. Sí, fue un muy buen paso y necesario. Claro. Hoy día, Ricardo, siglo XXI, año 21, pandemia, crisis, como los locos años 20 del siglo pasado. Igual. ¿Qué dirías tú cuál es el trabajo del colectivo floral? ¿Cuál es nuestro aporte? Tú como terapeuta, ¿o qué le dirías a los terapeutas? Qué importante, ¿no? Fíjate que tenemos aquí muchos retos. Por un lado, fíjate que yo lo digo y la gente se ríe un poco, ¿no? La terapia floral está pasada de moda, al menos aquí. Yo recuerdo en el año 94, 95 que yo empezaba, esto eclosionaba, interesaba mucho y ahora parece como que disminuyó mucho el interés, como que pasó de moda porque aparecen otras cosas, otras técnicas, hay mucha abundancia de cosas, y eso nos juega en contra en un punto, pero yo creo que tenemos muchos retos. Primero, el no ser fagocitados por el sistema, porque el sistema nos puede fagocitar con las regulaciones, las legislaciones y todo esto, que es contrario completamente, aunque algunos quieran que esto se regule. Yo entiendo que la gente quiera que se regule, pero es totalmente contrario al espíritu baquiano. Bach lo que quiere es que esto sea una cosa que la persona pueda usar en su casa, sin necesidad de una cosa muy compleja. Textual lo dice. Y lo dice claramente, y ese es el problema que tiene con el consejo médico, que le dice, usted está trabajando con personas que no tienen una formación homologada y usted se está metiendo en problemas. Entonces tenemos, por un lado, el peligro de ser fagocitados por el sistema. Por otro lado, tenemos esta tendencia a la alopatización de las flores, que lo que hace es plantearnos cosas muy complejas de forma demasiado lineal, demasiado simple, que yo creo que es un grave peligro. Y por otro lado está el exceso de esoterización. Todo esoterizarlo tanto que perdemos cuerpo, perdemos carne, perdemos planta, incluso. La planta ya no importa, lo que importa es el mensaje canalizado que llega, ¿no? Y no digo que eso no sirva. Esos son peligros que tenemos. Y luego tenemos otro peligro que es la psicologización excesiva. Que ya ha habido intentos de esto, ¿no? De pronto psicologizar demasiado la terapia floral, que quizás es una cosa, o quizá no, que es una cosa, desde luego desde Bach y desde Nora Wicks, absolutamente más sencilla. Claro, en un mundo de lo complejo, de lo virtual, de los programas de ordenador, de estas ideas de que la mente humana es un ordenador y mire usted el alma ni se supone que está. Claro, un planteamiento sencillo parece irrisorio. Parece que no tenga ningún valor. ¿Cómo va a tener valor una sociedad como la nuestra, tan complicada y tan liada, que tú le digas, mire, si usted toma estas gotas de esta esencia de flor, a lo mejor esto le va a ayudar? Y tan sencillo como hacer así, tomárselas. Suena como increíble, parece que sea idiota, que sea tonto. Porque las personas estamos hartas de ver cosas muy complicadas, muy complejas, ¿no? Y lo sencillo además tiene muy poco valor. Lo sencillo tiene muy poco reconocimiento social. Entonces tenemos un montón de peligros y además con un colectivo muy atomizado. Muy atomizado en el que lógicamente también se mueven intereses que entiendo, que son legítimos.
Entonces tenemos ahí una dificultad grande. Harto trabajo que hacer. Quizás de alguna manera esto que estamos hoy día explorando, ¿no? Digamos, comunicándonos los dos y qué sé yo, podemos como ayudarnos, ampliarnos, unir un poco para ir ampliando nuestra visión, porque se dogmatiza la terapia floral, se desparrama la terapia floral, como que no hay, para algunos no hay un norte. Quizás, bueno, el caso nuestro de la asociación que es de terapia floral de Bach y nos centramos en Bach, quizás en esto de poder ampliar con otros sistemas, ¿cierto? Que yo entiendo que hay muchos sistemas muy serios y muy reales, yo conozco varios, ¿cierto? Pero también hay muchos sistemas que no tenemos, ¿cómo se llama? Cuerpo, no tienen peso. Ahí está, Vivi, tú lo has dicho. Yo, y esto es personal, yo trabajo con 3 de esto que llamamos sistemas florales, 3. Esencias de Bach, esencias de California, que para mí tienen un valor porque quien hay detrás es gente brillante con una gran inteligencia, y las esencias de Bush, de Ian White, que son otra cosa. ¿Sí? Claro, pero ¿qué tienen para mí esos sistemas, si los llamamos así? ¿Qué tiene el cuerpo? Yo necesito una cosa con un cuerpo. Yo estaba en un curso con alguien muy conocido, no voy a decir nombres, no importa. Entonces, yo entendía, o sea, esta persona que tiene muchas esencias elaboradas, una persona conocida, y seguramente que sus esencias o elixires, como queramos llamarlos, funcionan. Pero yo estaba escuchando ese discurso y, sinceramente, yo necesito entender. Si yo no puedo entender, agarrar algo que tenga para mi cuerpo, no puedo integrarlo, lo puedo recordar. Yo puedo recordar que tal planta o tal esencia sirve, me han dicho que sirve para no sé qué, para no sé qué. Yo lo puedo recordar aquí o tenerlo escrito y lo voy a buscar. Pero no lo puedo integrar porque necesito que tenga cuerpo. Entonces, para mí lo importante no son los sistemas o todo esto. Lo importante es quién está detrás del sistema. Pero no porque yo vea en eso una mala intención, sino porque como es el padre, es el hijo. Claro, pero cabe también la posibilidad, así como vemos diversidad de personas, ¿cierto? Hay diferentes formas de comprender el trabajo terapéutico floral. Yo a veces, es una duda que te la planteo, ¿será que algunos necesitan eso? Y bien, o sea, uno dice, bueno, son distintas formas de... Sí. Sí, y yo conozco muchas personas, Yo no es una crítica que yo haga. Y además lo digo en el libro, A mí me parece que todo está bien porque seguramente funciona. Yo no digo que no. Pero no todo vale. Pero para mí eso es mío. Claro. Yo soy europeo, yo tengo una mente muy compleja, a mí la cultura me gusta y yo necesito, fíjate, que alguien me explique algo de una forma que yo pueda entender. Yo soy un creyente, yo quiero creer, fíjate, en muchas cosas, pero necesito que alguien me lo cuente de una forma que yo lo pueda entender, lo pueda integrar y en mi mapa diga, bien, esto lo coloco aquí y encaja. Y eso es la base de la terapia. O sea, si tú te vas a conectar con otro, tiene que ser desde el otro, no desde lo que tú... O sea, te puede salir bonito, pero si el otro no lo encarnó y no lo integró, no hay un avance. Es interesante porque es bueno que uno vaya ampliando y mirando y siendo más objetivo y más crítico también. Bueno, yo creo que en todo hay que ser crítico en la vida, pero crítico no es criticar de forma destructiva. Crítico es tener criterio. Es tener criterio. Lo que pasa que yo entiendo, yo alumnos míos que acaban de llegar, entiendo que no tienen un criterio muy formado, no pueden tenerlo. Y entonces, claro, les cuentan muchas cosas que a veces no entienden. Fíjate, hace 3 meses yo fui a una sesión de una terapia nueva que hay aquí en España, se llama Soma, me la recomendaron, yo fui allí, la persona que me lo hizo, que es quien ha creado esto, a mí no me dijo, yo no sentí nada. En cambio, ayer, esto me lo hizo otra persona que yo conozco, me dio una explicación y desde la explicación que me dio yo pude comprender e integrar algo. Pero ese soy yo. Encarnó.
encarno. Yo necesito que encarne. Si no encarna, hombre, te puedo decir, me han dicho que la esencia de algodón funciona para el pelo. Bueno, sí, es un dato. Pero yo no puedo hablar de la esencia de algodón porque no sé a qué arquetipo remite. Claro. O sea, no puedo, ¿cuánto no la puedo usar? De alguna manera como conclusión, no sé si será conclusión, pero como un mensaje para este día, digamos, es como llamarnos a encarnar la terapia personal. Para que Este es el reto. Coherente y podamos, yo le digo incluso a los alumnos que podamos, nosotros se conversa porque hay coherencia con lo que tú crees que es la terapia, lo que tú has explorado en ti. Entonces, sería un llamado en este caso, a las personas que nos están viendo, a cuestionarse y a mirarse para poder encarnar la terapia personal. Claro, y encarnar, fíjate que es dotar de cuerpo, pero un cuerpo que no tiene por qué ser rígido. No. Un cuerpo que puede tener, que puede ser grácil, que puede ser flexible, que puede admitir cosas, que puede incorporar cosas, pero tiene que haber un cuerpo. Porque si no hay un cuerpo, o solamente tenemos techo, y el techo se nos cae, o solamente tenemos suelo, pero no construimos nada. Y para encarnar, que esto fíjate, la gente de California, una de las cosas que dice Patricia Kaminski, que es interesante, ella dice, a la espiritualidad se llega a través de un trabajo sobre la personalidad. Cuando la personalidad está ya más o menos integrada, individualizada y tiene una solidez, de ahí pasamos a la dimensión espiritual. Porque si entramos en lo espiritual y no tenemos cuerpo, no tenemos casa, eso no se puede sostener. O es difícil de sostener. El segundo principio que se llama, digamos, los principios, habla de la personalidad como segundo principio, y somos alma, dice el primer principio. Y yo siento, igual que tú, que el segundo principio hay que trabajarlo y encarnarlo y hacer, conectarse bien, y de ahí solo Claro. lo otro. Claro. Es largo conversar, pues, querido, no sería, pero vamos a dejar para otra oportunidad. Yo te quiero pedir, como para cerrar este encuentro, ¿qué te parece un mensajito así directo a los terapeutas chilenos? Y que, bueno, yo antes que todo, les recomiendo de todas maneras que lean este libro, porque hay mucha información que yo soy una lectora fanática, tengo muchos libros, y esto me ha abierto otra o me ha confirmado algunas cosas que ya tenía. Entonces hizo eco. Los invito porque hace mucho eco y nos amplía la mirada. Y otra cosa antes de terminar, hay dos apéndices que son muy interesantes también, y uno de ellos habla de la ética o la bioética que Ricardo pone de mano de una autora chilena, de una terapeuta chilena. Y ella nos plantea varios, los principios éticos de la terapia floral. Hace un paralelo de la lectura de Bach y en su especialidad, que es la filosofía y la ética. Así que yo se los recomiendo de todas maneras. Así que, Ricardo. Mira, pues yo fíjate que lo que yo he percibido en Chile, fíjate, es que hay nivel en lo floral, o por lo menos con las personas que yo he tratado con bastantes personas ahí en Chile. Yo siempre he recibido que hay buena madera, como digo yo, hay buena base, hay buen conocimiento, yo creo que hay buenos formadores, pero lo que yo recomiendo es criterio. Criterio es leer, escuchar, pero pasar por dentro también. Es decir, bien, yo escucho esto, ¿qué pienso yo? ¿Tiene sentido para mí? ¿Le puedo otorgar un sentido? ¿Sí? Por tanto, criterio, pero criterio tiene que ir pegado al no tener miedo, al no temor. Porque siempre hay un temor al dogmatismo, a la autoridad, y yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, criterio, temor, no tener temor, cultura. Cultura no es leerse 20 tratados científicos. Cultura es todo. Cultura es leer biografía, es leer historia, es leer geografía, es viajar, es integrar una vez más. Y cultura también es lo vivido. Lo vivido es un buen lugar en el que sostenerse.
Lo he vivido que se ha elaborado, que se ha integrado, que se ha podido transitar. Y recordar que yo no puedo, desde lo rural, yo no puedo acompañar a otro si yo no sé cómo es ese camino, mínimamente. Si yo no me he explorado, si yo no me he mirado. Y animar a que todo el mundo se vea en grados pequeños o grandes en las 38 esencias de Bach. Porque Bach es el carácter. Es el carácter. Es mi dirección de vida, es decir, la pulsión vital de fondo, es los mecanismos que he desarrollado para mediar con el mundo y la forma en la que yo respondo a lo que sucede. Ahí tenemos todo el carácter, por eso ese sistema es tan interesante. Entonces, reconocerse ahí, poderse reconocer y hacer ese ejercicio en Vine, en Chicory, en Impatience, en Water Violet, en lo que quiera que sea, sin prejuicio. Y desde ahí es desde donde uno mejor puede comprender, conocer las esencias, los patrones, los arquetipos y verlos fuera. Pero criterio y no temor. El tema del no temor, como dice Julian Barnard, para tener libertad hay que dar libertad. Uno tiene que otorgarse libertad, libertad de criterio. Libertad de criterio no es hacer la cosa primera que se me ocurre. Pero para tener criterio hay que conocer bien una materia. Y aunque esto sea sencillo, insisto, no es simple. No, es muy complejo. Es muy complejo, entonces no le neguemos la complejidad. Si queremos profesionalizarnos en esto, no podemos ir a formaciones simplonas, someras. Hay que ir en un proceso de crecimiento en el conocimiento de los propios patrones y de cómo trabajar con todo esto. Entonces, no tengamos miedo, yo os animo mucho a seguir, a estudiar, a leer, a mirar lo que dice uno, lo que dice otro, y todo eso pasarlo por el criterio interno, porque además no todo el mundo hace lo mismo. Como decías tú, no todo el mundo tiene la misma visión. Hay gente que trabaja en un nivel más técnico, un nivel más alopático, que está bien. Hay gente que trabaja en un nivel más procesual. Yo trabajo en un nivel procesual porque entiendo que es la vía. Pero eso no quiere decir que yo no tome de vez en cuando una esencia para no sé qué síntoma suelto. También lo hago, lo hacemos todos. Sí, no es una sola forma. Lo importante es que el fondo... Y que también hay distintos aportes. Fíjate, hay gente cuya función a lo mejor es elaborar esencias, no es la mía. Sí. Hay gente cuya función es otra. La mía me parece que es más docente desde un cierto lugar y la atención en consulta. A mí ir a elaborar esencias no siento ni que sea lo mío, ni que yo tenga esa capacidad, ni es lo que me llama, ni tengo por qué hacerlo. No. Y hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo. Por supuesto, porque son distintas misiones, distintas formas claro. O habilidades, o curiosidades, o intereses. Está todo entrelazado. Y que hay una parte yo creo que muy necesaria para todos los terapeutas florales, que es la esencia de Cerato. Porque nosotros, como terapeutas florales, no vamos a ser nunca validados por el sistema. De momento, la validación tiene que ser interna. Y Cerato es la esencia del sabio que se cree tonto. Tú, en una conversación que tuvimos antes, este video va a salir el día del terapeuta floral y va a haber una presentación con tu currículum. Yo no hablé de eso porque me quedé yo con una palabra tuya. Siempre me quedan cositas. Cuando tú dijiste, yo soy terapeuta floral. Tengo un tremendo currículum, porque tu currículum y tu experiencia basta, ¿no? Pero tú te defines como terapeuta floral. Pero fíjate, porque yo no tengo vergüenza. No, porque está dentro de ti. Y fíjate, Vivi, que yo voy a ver a mucha gente, a muchos sitios, oye, que no saben de esto lo que es y no sé qué, y yo me defino así, por mucho que a la gente le suene raro como tú quieras que le suene. Y yo me defino así porque es la definición que yo me doy. Yo no siento vergüenza, pero entiendo que estamos muy acomplejados como colectivo, cosa muy comprensible, por otro lado, cuidado. Es muy comprensible que tengamos complejos. Claro. Le vamos a dar un peso que no es necesario para que nos reconozcan. Es como la fuerza de ir conociéndonos desde adentro como terapeuta floral. Claro.
Y saber quiénes somos, que somos un colectivo, que tenemos un cuerpo, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Tenemos que articularlo. Yo creo que todos estos encuentros que ahora facilita el COVID, estos encuentros online, estos congresos virtuales, esto también facilita que se vaya generando un cierto cuerpo, más o menos, dentro de distintos países, teniendo en cuenta, otra cosa importante, que quienes estamos al cargo hoy en día, porque se ha dado así curiosamente, de la terapia floral hacia un futuro, yo creo que es el mundo iberoamericano. Ese mundo, no es el mundo anglosajón, es el mundo iberoamericano. Acá, no, sí. Curioso. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces tenemos una tarea. Tenemos una tarea de darle más forma, más cuerpo, más convicción y más gratitud. Fíjate cuántas cosas. Gratitud. Pero bueno, seguiremos hablando y seguro que nos veremos. Yo espero volver por que aquí. sí, seguro que vamos a conversar. Me va a encantar. Te quiero mandar un gran abrazo, pero muy generoso, un besito, porque has sido muy amable y nos has dado un tremendo regalo para este día. Que te vaya. Bueno, mira, vosotros lo hacéis posible, porque finalmente sois vosotros. Es que es así. Bueno, es un trabajo de dar y recibir. Por eso el corazón se ensancha más. ¿Ya? Bueno, pasar un buen día, sí. Un buen 24 de septiembre. Muchas gracias. Y cuando queréis, a vuestra disposición estoy. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Un beso. Igual para ti. Chao, chao. Hasta luego. Chao.